Hoy continuamos con nuestra serie de temas hechos con poder y vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Hechos. Yo les invito esta mañana a que abran sus Biblias, busquen el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer también algunos versículos finales del capítulo 6 y vamos a estudiar una historia fascinante. El ministerio del diaconado de Esteban fue poderoso pero efímero. Sus dones y talentos lo perfilaban para ser un gran líder de la causa del Señor. Pero pronto su ministerio tuvo que dar defensa de lo que él creía y de su vida, para que su vida pudiese ser sacrificada por un bien mayor que sobrepasaba su comprensión. En estos días no se espera menos de nosotros. Vivir un ministerio poderoso y estar dispuesto hasta las últimas consecuencias para dar testimonio si el maestro así lo pide. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nosotros por la iglesia? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por el plan del Señor? Se cuenta una historia en una iglesia en Estados Unidos. Aquella iglesia estaba ya como desmoronándose, ocupaba mantenimiento, ¿verdad? El techo era un techo de esos de yeso y tabla roca, muy bonitos, pero ya ocupaba mantenimiento. Así que un sábado el pastor pasó adelante para poder pedir ayuda a los hermanos. Casualmente ese sábado una persona millonaria los estaba visitando. Era una visita. Y entonces aquel hombre millonario, cuando escuchó al pastor, ¿verdad?, pedir donativo, inmediatamente, que así como acostumbran ellos, se pone en pie y le dice: pastor, yo voy a dar $1,000. Alabado sea el Señor, dijo el pastor, ¿verdad? Y en el momento que el hombre se iba a sentar, hermano, se recuerdan, el techo era de yeso, ¿verdad? Y como estaba viejito, ¡plas!, se despegó un pedacito y le cayó en la cabeza. Y entonces el hombre dijo: no, pastor, voy a dar 5,000 mejor. Y el hombre volvió a sentarse. ¡Pah!, le cayó otro pedazo más grande. Disculpe, pastor, voy a duplicar mi donativo, serán 10,000. Y el hombre se sienta y en ese rato le cae un montón de pedazos, hermanos, sobre la cabeza del techo de la iglesia. Y el hombre le dice: pastor, daré $20,000 de donativo. Y de repente allá en el fondo se escuchó un diácono que dijo: golpéalo, Señor, golpéalo otra vez. Aunque es un poco graciosa la ilustración, a veces pareciera ser que el Señor necesita golpearnos para que nosotros despertemos y lo demos todo hacia Él. En 1938 el concilio anual de la Asociación General se celebró en Badgerville, un lugar que se considera pues cuna del nacimiento de la Iglesia Adventista. Entre los asistentes y los oficiales de la conferencia general estaba el pastor Arthur White. Él era nieto de Elena de White. Y el pastor White acababa de ser nombrado como director del White Estate, que son los encargados de toda la herencia bibliográfica y todo de Elena de White. Cuando el concilio terminó, todos los líderes o la mayoría de líderes de la Asociación General viajaron de Battle Creek, Michigan, hasta Tacoma Park. En ese entonces la sede de la conferencia general estaba en Tacoma Park. En un tren. El pastor White cuenta, él dice: crecí en la familia White, así que pensé que sabía lo que significaba sacrificarse para ahorrar dinero para la causa. La causa se le llamaba en ese entonces a la obra de la iglesia, al trabajo de la iglesia. Y cuenta el pastor White que él, para poderse sacrificar por la causa, decidió no viajar. Los trenes de pasajeros tenían unos vagones especiales con literas para dormir, con camas, y habían literas en el primer nivel, eran las más caras, y había literas en el segundo nivel que eran un poco más cómodas. Y entonces el pastor White dice que para que pues se viera que él ahorraba para la iglesia, no hacía sacrificios por la iglesia, decidió viajar en la litera de segundo nivel, la más barata. Estaba ahorrando dinero para la causa. Pero antes de dormirse, el pastor White decidió dar un paseo por el tren para ver qué otros oficiales de la Asociación General habían viajado.
Llegó a la parte donde estaba la gente que viajaba sentada, los que no podían pagar ni literas de primer nivel ni de segundo nivel. Para su sorpresa, ahí encontró sentado al pastor Spicer. El pastor Spicer fue secretario de la Asociación General por 19 años y presidente de la Asociación General de los Adventistas por 8 años. Y cuando el pastor White vio al pastor Spicer, él iba sentado, tenía una cobija sobre sus piernas y un chal sobre sus hombros. El pastor White no tuvo que preguntarle al pastor Spicer dónde él iba a dormir. Cruzó algunas palabras con él y luego volvió a su litera de segundo nivel. Se dio cuenta que el pastor Spicer había ahorrado mucho más que él para la causa, a pesar de ser un hombre que estuvo en los más altos cargos de la iglesia adventista. Dice el pastor White: nunca me sentí tan humillado en la vida. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por la causa del Señor? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Este día estudiaremos esta increíble historia de Esteban que se encuentra en el libro de Hechos. El ministerio de Esteban fue corto, fue poderoso, pero su historia quedó registrada allí en el final del capítulo 6 y en todo el capítulo 7. Quiero nada más darles una nota importante que será para tomarla en cuenta en todos los otros estudios hasta el capítulo 11 del libro de Hechos. El capítulo 7 hasta el capítulo 11 pareciera ser que son historias aisladas. Pareciera ser que son historias. Ahí está la conversión de Saulo, ahí está cuando Cornelio mandó a llamar a Pedro, y luego cuando Pedro cuando a Pedro le pusieron el dedo junto a la junta de la iglesia y lo llevaron a la junta a Pedro, ¿verdad? Y ahí está todo. Parecieran historias aisladas, pero en realidad desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11, en realidad son un plan del Señor. Forman parte de una sola historia que hizo que la iglesia cambiara. Puede ser que en estos momentos, los eventos que se están dando ahorita, el famoso COVID, el encierro, la cuarentena, la guerra en Ucrania y todo lo que, no lo que está afectando ahí, sino lo que está, cómo está cambiando la forma de ver el mundo, estas situaciones. Pareciera ser que también estas formaran parte de un plan de Dios, no para el mundo, sino para nosotros, la iglesia. ¿Quién era Esteban? Hechos capítulo 6, verso 8 al 10. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. ¿Quién era Esteban? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El crecimiento de la iglesia trajo problemas a los 12. Los acusaron de que estaban descuidando el repartirle a las viudas. Recuerden que la iglesia, uno de los aspectos que tenía la iglesia primitiva era la preocupación por sus miembros. Eso debe ser parte de la vida de la iglesia actualmente. Pero los discípulos dijeron: pues no es justo, nosotros nos estamos dedicando a la predicación del evangelio. Mire, aquí nosotros aprendemos un tremendo principio. Lo principal, la actividad principal de la iglesia es la predicación del evangelio. No hay otra actividad. No, sociedad de jóvenes, no, conquistadores, no, ministerio de la mujer, no, es la predicación del evangelio. Por lo tanto, todos estos ministerios deben preocuparse porque sus programas, porque sus planes estén impregnados de la predicación del evangelio. Todo ministerio dentro de la iglesia pierde toda su autoridad cuando se dedica únicamente a mantener la iglesia y descuida la predicación del evangelio. A pesar de eso, los discípulos no esperaban descuidarse de la iglesia, y el plan fue escoger a otros que se dedicaran exclusivamente a las mesas, al servicio de la iglesia. Así que escogieron a lo que nosotros ahora conocemos pues como los diáconos. Estos diáconos servirían a las mesas. Entre los elegidos estuvo Esteban. Dice el verso 5 del capítulo 6 que Esteban era varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. Según la tradición, la Biblia no lo menciona, pero según la tradición, tanto Esteban como Felipe, que formaron parte de los diáconos, ellos formaron parte de los 70. ¿Ustedes se acuerdan de los 70? 70 de sus discípulos que Jesús escogió para mandar de dos en dos a predicar a las ciudades. Pues la tradición dice que tanto Esteban como Felipe formaron parte de esos 70. Así que al escoger a Esteban como diácono, no estaban escogiendo a una persona desconocida. Era un hombre que había probado su valía porque había ido a predicar. Se cree que tanto Esteban como Felipe predicaron en las ciudades de samaritanos y quedaron con un ministerio entre los samaritanos porque eran de habla griega y se les facilitaba la relación con ellos. Aunque el pasado, aunque ese pesado cargo de servir a las mesas que tenía Felipe, oye, alguien me preguntó hace unos días, ¿cuál es el trabajo de los diáconos? Pero después vamos más específico. ¿Deben predicar los diáconos? ¿Es obligación de los diáconos predicar? Les voy a dar no sé si ustedes lo saben. En las iglesias evangélicas, o sea, las iglesias no adventistas, antes de que un pastor sea pastor, primero debe ser diácono. Interesante. En las iglesias evangélicas, el pastor principal, ¿no?, el dueño de la iglesia prácticamente, a quien pone a predicar es a los diáconos. Y cuando ve un diácono así medio sobresaliente, le dice: tú tienes el don del pastorado. Lo comienzan a entrenar y ve a fundar tu iglesia. Y fundan su iglesia. No está lejos de la realidad. Es interesante. Miren cómo es el asunto. Los discípulos fueron acusados porque por estar predicando después van las mesas. Bueno, escojamos a uno solo para que sirvan a las mesas, dijeron. Pero Esteban dijo: no. A pesar de que la carga era pesada, solo eran 7 los diáconos que habían sido elegidos y la multitud era mucha. A pesar de esa pesada carga, hermano, Esteban tuvo un poderoso ministerio de predicación. Comenzó a hablarles a otros de Cristo, tanto así que algunos judíos fuera de Jerusalén llegaron a Jerusalén solo para discutir con él, para verlos si caían. Pero Esteban, el diácono, defendió la obra y se convirtió, después de ser Esteban el diácono, en Esteban el predicador. Hoy en día se necesitan personas como Esteban. Y el Señor llama a todos los adventistas, no importa el ministerio en el que estén enrolados o no estén enrolados en algún ministerio, a que se conviertan en un predicador, en un evangelista. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Si aquí hubieran hermanos y hermanas cuyas habilidades dormidas, que han sido útiles allá afuera, en el trabajo, en la comunidad, pero que aquí no han podido utilizarlo, yo les invito a que lo hagan, hermano. Es bueno en su trabajo, sea bueno en la iglesia. Disculpen lo que les voy a decir, pero a mí me da lástima. Disculpen, pena me da. Yo sé que aquí en Sacamil no es eso, estoy hablando para los que están así en YouTube porque van a ser muchos, ¿verdad? De hermanos que usted los va a ver en sus trabajos, no, hombre, si son un loro hablando y exponiendo con el jefe y los planes y esto, usted los pasa aquí con una participación cortita de escuela sabática temblándole las canillas y ni hablar puede y a leer pasa. No, hermano. Mire, conozco gente adventista que allá afuera, en las comunidades, son grandes líderes, mueven a sus comunidades, hacen proyectos, y aquí, pero ni diaconisas ni diáconos quieren ser. Es que Dios, todos esos dones, talentos y ministerios que tú tienes, todas esas habilidades, esa inteligencia, te la ha dado no solo para que sirvas al mundo, principalmente para que sirvas a la iglesia. Creo que Esteban era de esos hombres, de esos que ponían todos sus dones, todos sus talentos en las manos del Señor, en las manos del Señor Jesús. Hoy en estos días malos, la iglesia tiene necesidad de usar cada soldado del ejército de Cristo al máximo de su capacidad. Cuando el mundo está tan oscuro, porque es cierto, hermano. La semana antepasada estuve predicando en San Francisco y en una ocasión que el pastor, en Estados Unidos, el pastor me llevó a pasear y me dice: esta iglesia, esta ciudad me dice es linda, porque en realidad es linda, hermano. Es una de las ciudades más lindas que yo he visitado, hermosa. Esta ciudad está llena de maldad.
Y no se refería así como la que nosotros conocemos, que de las pistolas, que esto y del otro. Hay una calle muy famosa en San Francisco, la calle Castro. Si alguno ha escuchado un poco de esto, la calle Castro. Al inicio de la calle Castro hay una gran bandera, arcoíris. La calle Castro es la calle de los gays. Y toda esa calle, todos los negocios con su montón de banderitas gay. Aquí, me dice el pastor, se realizó el primer matrimonio gay en San Francisco. Aquí se publicó la primera Biblia satánica. Otro hermano en otra ocasión me dice, hermano, me dice, aquí la depravación es horrible. Yo he visto, me dice, por mi trabajo en algunos lugares residenciales, yo he visto, me dice, a los gays, me dice, caminando desnudos. ¿Cómo le digo? Sí, me dice, desnudos a plena luz del día. Pero no estamos lejos de eso nosotros aquí en El Salvador, hermano. Ahí los vengo en Metrocentro, ¿verdad? Los muchachos así musculosos de gimnasio y de la mano. ¿No los ha visto usted? Por ahí se ven en galería. Unas muchachas, bien bonitas las muchachas, y besándose entre ellas. Ya no digamos de la violencia y el crimen que existe ahora. Pues en estos momentos tan oscuros de la historia, necesitamos que cada lámpara proyecte luz y que queme todo el aceite que contenga para que su luz sea lo más brillante posible. En estos días todos deberíamos ser Esteban, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada anciano, cada adulto, todos estamos siendo llamados a dar prueba de nuestra fe. Qué enorme privilegio tenemos nosotros, los que estamos vivos, los que escuchan este sermón, de ser la última generación que el Señor tiene en este mundo y que la humanidad conocerá, que llevará el mensaje de esperanza a los que están perdidos. Pero creen que todo es fácil. Verso 13 al 15 del capítulo 6. Hay acusaciones y falsedades. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿vieron su rostro? ¿Cómo qué? Solo me recuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí. ¿Saben que Moisés no se daba cuenta? Entonces la gente comienza a ver, dice, ¿qué pasa? Y la gente se hacían a un lado. Y Moisés comenzó a, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Y de repente quizás Moisés le pregunta a Aarón que tengo pintada la cara. Porque a veces pasa, ¿verdad? Hay bichos pícaros. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en la universidad? Yo me recuerdo, tenía un grupo de compañeros. No eran maleantes, eran muy buenos compañeros. Pero como a veces nos tocaba desvelarnos toda la noche por algunos proyectos que hacíamos, y había uno que decía, el que se duerme, pierde. Y tenía 3 pilos, uno rojo, uno amarillo y uno azul. Y el que se dormía, amanecía pintado, hermano. Sí, y entonces a veces uno en la mañana no sabía si se había dormido o no. Lo primero que hacíamos, dependiendo de la casa donde nos quedáramos, era un espejo para vernos si no nos habían manchado. Yo quizás Moisés decía, ¿qué es lo que tengo manchada la cara? Y Aarón le dice, es que te brilla. ¿Cómo? La Biblia dice que el rostro de Moisés brillaba porque había estado ante la presencia de Dios. Lo interesante era que él no se daba cuenta. Creo que lo mismo pasó con Esteban. Esteban solamente estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado, pero lo hacía tan bien que su rostro parecía el rostro de un ángel. Que también estás haciendo tu trabajo en la iglesia. ¿Pueden ver a un ángel tus vecinos en ti? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Pueden ver el rostro de un ángel? Surgió oposición. Aquellos
que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Otro dato curioso. Solo en una persona más en el Antiguo Testamento se había utilizado la frase sabiduría dada por Dios. ¿Se recuerdan quién fue en el Antiguo Testamento? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Quién recibió sabiduría de lo alto de Dios? Salomón. Después de Salomón, la segunda persona que se menciona en la Biblia que recibió sabiduría de Dios, fue Esteban. Qué interesante ha de haber sido estudiar con Esteban, ¿verdad? La palabra del Señor. Cuánta sabiduría dada por Dios había sobre él. Entonces, como no podían refutar la defensa de Esteban y su exposición, decidieron acusarlo falsamente, diciendo que hablaba blasfemia, y lo hicieron arrestar. Recordemos, mis queridos hermanos, que siempre que estemos trabajando para hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, habrá oposición. Habrá críticas, habrá señalamiento, se levantarán calumnias, pero hay que seguir avanzando. Debemos reflejar la esfera celestial en nuestra vida de tal manera que aquellos que nos acusan y los que necesitan testimonio de Cristo puedan ver de nosotros el rostro de un ángel. En su obra El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, en una escena donde van Don Quijote y Sancho Panza avanzando, Sancho se asusta porque escucha ladrar unos perros, y entonces Don Quijote, para tranquilizarlo, le dice: no te preocupes, Sancho, ladran porque vamos avanzando. Es que así pasa, hermano. Yo no sé usted, pero cuando nosotros vivíamos en la colonia Rodríguez, en Usulután. En ese entonces la colonia no se había desarrollado tanto, no era apenas una lotificación. Y al final de la colonia había una quebrada, y ahí en la quebrada, así en una bajadita, había un árbol de mango, de un mango que nosotros le decíamos manzano. Era un mango pero sabrosísimo, cuando se pelaba ese mango, la semilla era pachita. O sea, era más carne que semilla. ¿Se había dado que hay unos mangos que son pura semilla? La grande semillota. No, ese era pachita, y qué rico, qué dulce. Y nosotros nos íbamos a pedrear ese mango porque no estaba en el patio de nadie, estaba allá en la calle. Hermano, yo soy honesto, con mi esposa a veces tenemos una diferencia. A ella le encantan los mangos verdes, disfruta los mangos verdes, pero yo le digo: mi amor, los pájaros no comen mangos verdes. ¿Verdad? ¿Cómo se comen los mangos los pájaros? Es que así son ricos, man. Y yo, hermano, le tiraba piedra a los mangos maduros. No tenía buena puntería, pero entre tanta pedrada y palo que le tiraba, algo no iba a caer, ¿verdad? Tenía algunos amigos que con hundía, yo no sé cómo hacían con las hundías, unos que tienen una puntería, ¿verdad? Que con la hundía, le pegan al tronco del gajo y ras. Pero no, uno tiene que agarrar la gran raja de leña para tirarle, para bajar un solo manguito, pero uno le tira a los más ricos, a los más grandes, a los buenos. Así pasa con nosotros. A los cristianos inútiles que no hacen nada, el diablo no los ataca. Solitos se caen. Son aquellos, los que están trabajando, los que se esfuerzan porque la obra siga adelante, los que dan estudios bíblicos, los que trabajan en las campañas, los que asisten. Esos son los blancos del ataque de Satanás. Alabado sea el Señor. Si en este momento estás pasando por una prueba, si en este momento estás pasando por una crisis, pero te sigues manteniendo fiel y trabajando en la iglesia, vas por el camino correcto. La mayor parte del capítulo 7 del libro de Hechos presenta el discurso de defensa de Esteban. Qué tremendo. Verso 1. Hechos capítulo 7, versículo 1. Mire, se habían hecho las acusaciones, y entonces dice: y el sumo sacerdote dijo entonces, Hechos 7:1, y el sumo sacerdote dijo entonces, Esteban comenzó a hablar. Es un discurso tremendo, hermano. En este se registró, quizás de todos los discursos que existen en la Biblia, fue el discurso sobre la historia de Israel más detallada. Esteban no estaba preocupado en ese momento por su existencia terrenal. Él estaba determinado a mostrar al pueblo cómo vez tras vez había fallado
sin importar las consecuencias sobre su vida. Dios lo inspiró para hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús como su Mesías, que lo habían rechazado y lo habían asesinado, así como habían asesinado a Zacarías y a otros profetas en el pasado, a hombres fieles a lo largo de todas las generaciones de Israel. El discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y las promesas del Mesías. Naturalmente, estas situaciones, aunque eran ciertas, incomodaban a los dirigentes de Israel. En su discurso, Esteban primero habló de Abraham, de cómo Abraham había sido llamado de una tierra extranjera y llevado hasta Canaán, donde Dios hizo un pacto con él. Habló de las jornadas de su pueblo, desde que habían estado José en Egipto, llegada la familia de José a Egipto y los 400 años que pasaron esclavos, trajo a la memoria cómo Dios utilizó poderosamente a Moisés, cómo se había encontrado con él en Madián, en una zarza ardiente, y cómo Dios había delegado a Moisés para que liberara a su pueblo. A lo largo de su discurso, le recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría. A pesar de las poderosas obras de Dios, de las que fueron testigos oculares, acusándolos así de su propia historia, que hizo que se irritaran hasta que no quisieran escucarlo más. Porque nos pasa. A los seres humanos nos pasa, a nosotros los adventistas nos pasa. Se nos olvida de aquel día cuando estábamos en el pecado, hundidos, cuando no había esperanza para nosotros, cuando nadie daba un centavo por nosotros. En medio de nuestro dolor y aflicción apareció Cristo, nos amó no por lo que nosotros éramos, nos amó simplemente porque Él es Dios. Nos abrazó y nos perdonó. Nos levantó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre roca firme. Y ahora estamos aquí, perdonados, justificados por el Señor. Pero hemos olvidado el amor del Señor. Vez tras vez fallamos, fracasamos. Y en lugar de levantarnos y aferrarnos a la mano del Señor, muchas veces terminamos huyendo. Nos conformamos con estar sentados. Nos conformamos con venir el sábado de la mañana. Nos conformamos con una vida mediocre, a pesar de que Jesús día tras día nos sigue mostrando su amor incomparable para con nosotros. En un momento, la ira del Sanedrín creció fuertemente. Y Esteban comprendió que su final estaba cerca. Entonces Esteban cambió el tono de su discurso, versículo 51 del capítulo 7. Y Esteban, cambiando el rumbo del discurso, dice, leo la versión del lenguaje sencillo: ustedes son muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Que nunca se digan esas palabras sobre nosotros. Y si acaso se han pronunciado, que tengamos la humildad de hacer los cambios que como individuos y como iglesia necesitamos hacer. La suerte estaba echada. Aquel varón, posiblemente el soldado más preparado que tenía la iglesia en ese momento, el más poderoso, en pocos minutos sería asesinado. Leamos del verso 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Eran demonios, hermano.
lobos salvajes, llenas, ya no eran hombres, eran animales que no pensaban, que no razonaban, ni tan siquiera esperaron el juicio romano. Simplemente decidieron matarle porque no soportaron el llamado del Señor. No seamos así. No seamos sordos. Escuchemos el llamado que el Señor tiene para nosotros. Esteban recibió muchos dones del Señor, y el último don que aquel poderoso hombre recibe de parte de Dios fue el don del martirio. Aquel don que le permite al cristiano dejar a un lado la realidad presente, dejar a un lado el dolor, dejar a un lado el sufrimiento y concentrarse en la gloria venidera. Dios nos dé ese don a nosotros en los últimos días. Que dejemos de concentrarnos en nuestra vida, en nuestro dolor, en nuestra amargura, en nuestras heridas. Que nos concentremos en la obra del Señor. Pero todo era parte de un plan. Esta es la parte que algunos no aceptan. Una pregunta que siempre se han hecho los que no confían en Dios, pero también los que confiamos en Dios la hacemos. Hay algunas preguntas y nos preguntamos: ¿por qué tienen que sufrir los inocentes? ¿Por qué mueren las buenas personas? Miren, hermanos, esas preguntas tendrán una respuesta satisfactoria solamente en la eternidad. El doctor James Dobson, él es muy popular por un programa radial que se oye aquí en El Salvador. Se ha escuchado un programa que se titula Enfoque a la Familia. Lo presentan no solo radios cristianas, inclusive radios no cristianas. Él escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y si alguno está pasando por situaciones difíciles de luto, les recomiendo que lea ese libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hasta en la despensa de Don Juan lo he visto yo, ese libro, para que vean qué famoso es. Y el doctor Dobson en ese libro trata de explicar por qué a las personas buenas, como Esteban, como tú y como yo, le pasan cosas difíciles, cosas que no entendemos. La respuesta que el doctor Dobson presenta no es muy satisfactoria para muchos. Resumiendo, él dice: Dios tiene la preeminencia en nuestra vida. Al entregarnos a Él, le dijimos que confiaríamos en su sabiduría, no importara lo que pasara. ¿Cuál es la respuesta al sufrimiento nuestro? Dios tiene la preeminencia en mi vida. O sea, yo le dije a Dios: aquí estoy, haz como tú quieras. Y cuando el sufrimiento viene, no estamos para preguntarnos por qué. Más bien la pregunta debe ser: ¿para qué? Esteban tenía muy claro eso. Él sabía que su ministerio en su vida estaba en las manos de Dios, y pasara lo que pasara, si su padre lo permitía, era parte de su gran plan. Y así lo era. Aunque Esteban no lo sabía, su martirio estaba sellando el final de la era de los judíos como pueblo de Dios. La última semana de las 70 semanas de Daniel 9 había llegado a su fin. Lo que Esteban estaba pasando era parte de esa profecía. Verso 58. Y echándolo fuera, aquellos monstruos, aquellos animales, aquellos que lo persiguieron, similar a lo que pasará con nosotros, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Para los judíos, los jóvenes eran los hombres entre 20 y 40 años, así que no sabemos qué tan joven era Saulo, ¿verdad? Puede ser que tuviera 20, puede ser que tuviera 40. Miren, pero yo quiero contarles algo. Encontré una cita en el libro La Historia de la Redención. Mire qué tremendo. Todos hablamos de la conversión de Saulo allá camino a Damasco. Pero mire lo que dice la pluma inspirada. El erudito Saulo fue un instrumento poderoso en manos de Satanás para llevar adelante su rebelión contra el Hijo de Dios.
Pero alguien más poderoso que Satanás había seleccionado a Saulo para que ocupara el lugar del mártir Esteban y trabajara y sufriera por su nombre. La mente de Saulo, increíble. Saulo tiene ahí las vestiduras de Esteban. Saulo está viendo a Esteban, lo ve como el rostro de un ángel, lo ve que dice: veo a Jesús, veo el cielo. Y Saulo no podía creer que alguien tan malo como Esteban, a su vista, pudiese tener semejante privilegio. Por eso dice la pluma inspirada que la mente de Saulo fue sumamente conmovida por la muerte triunfante de Esteban. Sus prejuicios fueron sacudidos. Ahí comenzó la conversión de Saulo. La muerte de Esteban comienza a tener sentido. Dios lo está utilizando para llamar a aquel hombre, porque Saulo sería el instrumento del Señor para que nosotros, los gentiles, pudiésemos tener una oportunidad de escuchar el mensaje del Señor. Amén, aleluya, gritará Esteban aquel día en el cielo, cuando se encuentre a Saulo, mejor dicho, cuando se encuentre a Pablo. Su martirio entonces tendrá sentido. Uno de sus asesinos habría tomado su lugar y habría cumplido el poderoso ministerio que él no pudo cumplir. ¿Por qué les digo yo que del capítulo 7 al 11 es una sola historia? Ya habían pasado 3 años de la muerte de Jesús y la iglesia seguía predicando solo en Jerusalén. ¿Y la orden de Jesús cuál era? Pero no salía. Cuando la iglesia no le hace caso a Dios, Dios tiene que tocar la iglesia. Y lo primero que Dios hace es que Dios permite el martirio de Esteban y su muerte. Así como la muerte de Cristo, la muerte de Esteban formaba parte del plan del Señor. Había que cambiar la mentalidad de la iglesia. Había que hacerlo y Dios así lo hizo. Leo Hechos de los Apóstoles, páginas 87 y 88. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, pero había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo ahí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir por todo el mundo. Y aquí está lo interesante: para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otro, Dios permitió, miren la palabra, ¿Dios qué? Permitió que fueran perseguidos. ¿Qué es lo que hizo que esa persecución se iniciara? La muerte de Esteban. La muerte de Esteban no solo convirtió a Saulo, la muerte de Esteban hizo que comenzara una persecución, y esa persecución la permitió Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia saliera de Jerusalén. Para que la iglesia comenzara a predicar a los gentiles. Estudien ustedes capítulo 8, 9, 10 y 11. Y después del capítulo 11 encontrarán a la iglesia poderosamente predicándole a los gentiles. Las palabras de Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3 podrían haber sido escritas acerca de la vida de Esteban, aunque son aplicadas a nosotros, hermanos. Dice Colosenses 3, del 2 al 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios no escucha mis oraciones, me dijo una hermana muy activa en una iglesia. Y entonces le dije, es que Dios también habla a través del silencio. Y cuando Dios calla, lo que está esperando es ver qué nosotros haremos. Había una vez un maravilloso jardín situado en el centro de un campo.
El dueño acostumbraba a pasear por aquel jardín con el sol de mediodía. Allí había un esbelto bambú, que era el más bello de todas las plantas, el árbol más estimado de aquel jardín. Ese bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía que su Señor le amaba y que era la alegría de su Señor. Un día, su dueño, pensativo, se aproximó al amado bambú y con sentimiento de profunda veneración, el bambú se inclinó hasta su dueño. El Señor le dijo al bambú: querido bambú, yo necesito de ti. Y el bambú respondió: Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz. Parecía haber llegado la gran hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y él estaba dispuesto a servirle. Con voz grave el Señor le dijo: bambú, solo podré usarte podándote. ¿Podar? ¿Podarme a mí? Señor, por favor, no hagas eso. Deja mi bella figura que tú ves, como todas la admiran. Ah, mi amado bambú, la voz del Señor se volvió más grave todavía. No importa que te admiren o no te admiren, si yo no te podara, no podría usarte. En el jardín todo quedó en silencio. Hasta el viento contuvo su respiración. Finalmente, el bello bambú se inclinó ante su Señor y le susurró: Señor, si no puedes usarme sin podarme, entonces haz conmigo lo que quieras. Mi querido bambú, replicó el Señor, también debo cortar tus ramas y tus hojas. El sol se escondió detrás de las nubes. Las mariposas salieron volando asustadas. El bambú estaba temblando y a media voz le dijo: Señor, córtalas. Y nuevamente su Señor le dijo: todavía no es suficiente, querido bambú. Debo además cortarte por el medio y sacarte el corazón. Si no hago esto, no podré usarte. Por favor, Señor, le dijo el bambú, yo no podré vivir más. ¿Cómo podré vivir sin corazón? Debo sacarte el corazón. De lo contrario, no podré usarte. Hubo un profundo silencio. Algunos sollozos y lágrimas cayeron. Después, el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón, tómame por entero. El Señor deshojó. El Señor arrancó. El Señor partió. El Señor sacó el corazón. Y después llevó al bambú y lo puso en medio de un campo árido y cerca de una fuente donde brotaba agua fresca. Ahí el Señor acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú. Ató una de las extremidades de su tallo a la fuente y la otra la orientó hacia el campo. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo destrozado del bambú. Corrieron sobre los campos resecos que tanto había suplicado por ella. Ahí su Señor sembró trigo. Ahí su Señor sembró maíz.
sembró soya y cultivó una huerta más hermosa que aquella donde había estado antes el bambú. Los días pasaron, los sembradillos brotaron y crecieron y todo se volvió verde. Vino el tiempo de la cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes, en su despojo, en su aniquilación y en su humildad, se transformó en una gran bendición para toda aquella región. Cuando él era grande y bello, crecía solamente para sí, para su propia imagen, para su belleza. En su despojo, en su aniquilación, en su entrega, él se volvió un canal del cual el Señor se sirvió para hacer fecundas tierras. Y muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de ese tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. ¿Te animas a ser un bambú para el Señor? Finalicemos leyendo el verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué detalle! El de Lucas, el escritor de Hechos. ¡Qué poderoso mensaje para nosotros! Lucas concluye su registro del ministerio de este mártir conservando esa sagrada atmósfera con la última palabra: durmió. Ha concluido la batalla. La victoria ha sido ganada. El fiel guerrero del Señor abandona el tumulto y en silencio Esteban duerme hasta el día en que su amado Jesús lo levantará de entre los muertos. Esa es la recompensa de los victoriosos. Esa es la recompensa de los que van casa por casa dando estudios bíblicos. Esa es la recompensa de los que trabajan por el Señor, de los que son acusados falsamente, de los que a pesar del dolor siguen adelante. Ojalá que un día tú y yo seamos como el bambú. Tú y yo seamos como Esteban. Que el Señor se sirva de nosotros hasta el día en que durmamos, para que aquel día glorioso que será pronto podamos levantarnos inmortales y abrazar a nuestro amado Salvador. Hasta entonces, sigamos firmes, queridos hermanos, porque el Señor viene. Maranata, que el Señor les bendiga.